Me da muchísimo gusto volver a tener contacto con usted. Buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros, doctora Marván Laborde. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Gracias a usted. Muy buenos días a usted y a todo el auditorio. Usted está en Tijuana, ¿va a estar haciendo investigación o está en un año sabático, tengo entendido, ¿no? Así es, en San Diego. Allá va en San Diego y van a marchar en Tijuana este En domingo. Tijuana hay marcha el domingo, sí. Bueno, va a haber marcha en prácticamente todo el país, ¿no? Prácticamente todo el país hay mexicanos La última lista preocupados. que vi son más de 60 ciudades. Eso en promedio nos lleva a 2 ciudades por estado. Bueno, qué bueno. Creo que sería el antecedente, pues que yo no tengo recuerdo de una expresión ciudadana voluntaria y en esas magnitudes en todo el país o prácticamente todo el país, ¿no? Pues el único antecedente creo que es el del 13 de noviembre del año pasado, Sí. que también fue en muchas ciudades, a la hora que el presidente López Obrador quiso superar en la Ciudad de México la cantidad de gente que pudo acarrear. La verdad es que solo fue en la Ciudad de México. Nunca tomaron en cuenta todas las marchas que se habían hecho en todas las otras ciudades. ¿Por qué es importante acudir a hacer acto de presencia ciudadana? A ver, creo que es importante que nuestro auditorio y sobre todo la gente joven, ojalá nos estén viendo muchos y muchas jóvenes a esta hora, se den cuenta que lo que está en riesgo es nuestra democracia. Usted y yo vivimos en un país una buena parte de nuestra vida en donde un partido ganaba las elecciones, ese partido organizaba las elecciones, ese partido le daba o no le daba permiso de hablar a la oposición, y esa era la costumbre, eso era lo que sucedía. Con mucho esfuerzo, inclusive con mucha sangre derramada, logramos primero que el gobierno y el PRI reconocieran el pluralismo del país, y segundo, construir un marco legal que nos permitiera vivir en pluralidad y reconocer que tan mexicano o tan mexicana es una persona que vota por un partido, por el partido A como por el partido B. Eso es lo que estamos perdiendo. Tenemos ahora el regreso del gobierno al proceso electoral, metiendo las manos nada más y nada menos que en el padrón electoral, donde logramos los mexicanos limpiar el padrón, hacer un padrón con fotografía, con una identificación robusta, para que no votaran los muertos, para que no votaran 2 o 3 o más veces las personas, en fin, todo un sistema electoral que pensamos erradicado y que ahora con esta famoso plan B está verdaderamente amenazado. A eso hay que ir el domingo, a defender nuestra democracia, a defender nuestro voto, a defender el derecho a pensar diferente. Además de hacer acto de presencia en las plazas públicas de toda la República, ¿qué más tendríamos que hacer, doctora? Yo creo que movilizarnos de la mejor manera. eh, Aparentemente va a haber una buena movilización en términos de instrumentos jurisdiccionales a través de los cuales se va a tratar de establecer la defensa en contra de esta ley. Seguramente van a empezar a circular muchas cartas de change.org y otro tipo de plataformas que son formas también de manifestarnos. Yo creo que no estorban, por el contrario, Claro. ayudan. Y probablemente vayamos pensando en otras formas de resistencia civil. Creo que es muy importante darnos cuenta que la democracia hay que defenderla. Insisto, las generaciones jóvenes no saben lo que era vivir con un partido y sin oposición. El PAN era tolerado, esa es la palabra, y el PPS y el PAN pues en realidad eran apéndices del PRI, como hoy el Verde y el PT son apéndices de Morena. Todavía peor, porque el PPS y el PAN pues no perdían su registro porque ni siquiera había un voto de porcentaje mínimo
que hubiera que obtener para poder tener registro. Es un retroceso a 1946, cuando la ley electoral de ese año se hizo para el partido en el poder, por el partido en el poder y en contra de la oposición. Ese es el nivel de gravedad en el que estamos. Y tenemos hoy un sistema que fue perfeccionándose con el tiempo y con las elecciones y que es considerado uno de los más, digamos, completos, los más robustos en el mundo hasta ahora, ¿no? Teníamos una legislación, bueno, todavía no se publica en el Sí. diario oficial, pero es cuestión de horas, el famosísimo Plan B. Teníamos un sistema sumamente robusto. En algunas ocasiones, lo comenté con usted en el programa, Sí. a lo mejor hasta un sistema legal más complicado de lo que debería. Hoy vamos a tener un sistema igualmente complicado. Es una mentira que vayamos a ahorrar dinero, así como es una mentira que tengamos el sistema electoral más caro del mundo. Eso es propaganda barata y mentirosa de quien quiere polarizar, porque pues nunca ha soportado al Instituto Federal Electoral y traslada el odio que le tiene al IFE ahora al INE. Nuestra democracia está en riesgo. Es en serio que hay que participar marchando el domingo y en todas las demás manifestaciones que se puedan presentar de resistencia civil. Es importante no caer en provocaciones. Se ha hecho mucho en este sexenio por polarizar a la población, por exacerbar las diferencias. Creo que tenemos que creer en un México en el que cabemos todos y en el que somos capaces de ser responsables y marchar en paz sin hacer destrozos y mucho menos agrediendo a las personas. Ya que lo menciona, yo jamás pensé que un presidente se expresara de la manera que el actual presidente de México ha expresado a las personas que no necesariamente coincidimos con sus puntos de vista, doctora. Es una tristeza. Inclusive el PRI en los momentos de su hegemonía eh, le gustaba aparecer como democrático y por lo tanto su lenguaje era mucho más deferente con la oposición o con los mexicanos que pensaban distinto. Había mucha represión a la izquierda, por supuesto, pero el lenguaje oficial, permítame la expresión, era más pudoroso. Sí, sin lugar a dudas. Y no soy el único mexicano que se sorprende de la manera en que califica y descalifica o pretende desacreditar opiniones que no necesariamente coinciden con su punto de vista o que están en contra de la alternativa del plan B. Nunca había yo conocido un presidente que criticara y fuera propicio para la división de los mexicanos, porque no hay manera de resolver nuestros problemas ni nuestras diferencias si no es mediante el diálogo y la coincidencia de puntos de vista hacia el futuro, ¿no? Así es, así es. Insisto, es importante que las nuevas generaciones que están acostumbrados a la alternancia, vamos a pensar que muchos de nuestros jóvenes que van a votar por primera vez en el 24, bueno, todos los jóvenes que están por sacar su credencial de elector para votar en el 24 por primera vez, nacieron en un gobierno panista, después vivieron un gobierno priista y más tarde el gobierno ahora de Morena. Para ellos la alternancia es lo común. Usted y yo vivimos exactamente las mismas Sí. alternancias. Es la única vez en la historia de México independiente desde 1810 que habíamos podido vivir con reglas democráticas en la democracia y que ahora estamos a punto de perder eso. Cuando llegue el asunto, si es que llega, supongo que llegará a la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo ve la alternativa de que la Suprema Corte de Justicia pueda dar una respuesta histórica a este plan B? La verdad es que es lo que se espera de ella. Hay múltiples evidencias en todo el plan B de violaciones flagrantes a la Constitución. Empezamos, por supuesto, por el proceso legislativo. El proceso legislativo
está consagrado en la Constitución y exige deliberación y exige tiempo para estudiar la propuesta. Todos sabemos que la propuesta llegó el 6 de diciembre en la tarde y el 7 de diciembre en la madrugada, a través de una imposición, dispensando todos los trámites y con el voto en contra y bajo protesta del presidente de la Cámara de Diputados, se aprobó. Ya nada más por ese solo hecho, la reforma es impugnable. Vale además decir que claramente tiene disposiciones que van en contra de la autonomía del instituto, autonomía constitucional consagrada desde 1996. Se pide que se desaparezca, prácticamente desaparece el servicio profesional electoral. Pide Lamentable. expresamente que se corran a cerca de 6,000 empleados del INE que han sido formados a lo largo de más de 3 décadas. Hay un artículo expreso para correr al secretario ejecutivo. Es una ley, lo que los abogados llaman ad hominem, solamente va a servir para correr a Edmundo Jacobo y para nada más. Eso también es inconstitucional. Regresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, al Poder Ejecutivo, le da autoridad sobre el padrón electoral. Hay múltiples inconstitucionalidades. Creo que ningún juez constitucional, como son los que están en el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá hacer que no los ve. Lo ideal sería que lográsemos la suspensión para después de la elección de 2024 poder con calma y con cuidado revisar Claro. qué es lo que se puede hacer para mejorar al Instituto Nacional Electoral. Hay oportunidades de mejora, por Claro. supuesto, Claro. pero no en esta reforma, no de esta manera y no en este momento. Doctora, ¿le parecería bien si nos volvemos a ver el lunes para hacer un balance de lo que será muy posiblemente una jornada histórica en el país en favor de la democracia? Con mucho gusto. Sí, por lo pronto le agradezco infinitamente, como siempre, su generosidad y su certeza y claridad en sus conceptos. Muchas gracias, doctora. El próximo lunes tenemos un compromiso. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas Muchas noches. gracias, Hasta el lunes, gracias.